Apreciables amigos y hermanos, los saluda su servidor Anselmo Ramírez. Una vez más, en este hermoso momento queremos llevar hasta sus hogares un poquito de alimento espiritual. Con la ayuda de nuestro Dios, en este hermoso momento vamos a disfrutar con todos ustedes un momento de meditación, y nuestro tema de esta tarde lo hemos titulado El verdadero sacrificio. Bueno, si bajamos un poquito la pantalla, vamos a ver el verdadero sacrificio de animales en el antiguo tiempo y el sacrificio de Jesucristo. Queremos hablar algo acerca de este mensaje tan importante para toda la humanidad. Y esto lo vamos a encontrar pues basado en nuestras sagradas escrituras, en donde ahí está la fuente de alimentación espiritual para todos los humanos. Tristemente, pues es por falta de esta alimentación es que existe tanto sufrimiento en este mundo. En este momento, pues vamos a ir al primer versículo. Como pueden ver, dice el primer versículo que tenemos en pantalla: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El gran sabio Salomón, el hombre más sabio de todos los reyes de Israel, regala un consejo como lo regaló a su generación. Ahora es para nosotros. Y él dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Esto es muy importante. Pero en este momento quisiéramos explicar de qué está hablando Salomón. Como es de conocimiento de muchos de nosotros que Salomón fue el hijo del rey David, y él fue quien Dios le dio el permiso para que construyese el templo de Jerusalén. Entonces quiere decir que él habla estas palabras porque algo quizás sucedió en el templo de Jerusalén en cuanto a los sacrificios de animales que se dieron en aquel entonces. Basado a este verso, podemos notar nosotros aquí un hombrecito, un pastor de ovejas con muchas ovejas. Bueno, pero la pregunta ¿es normal tener un montón de ovejas para sacrificar a Dios, o para sacrificarlo para corregir el pecado de un humano? Porque quisiéramos hablar un poco de eso, acerca de los sacrificios para alcanzar un perdón de pecado. Primeramente, esto es muy esencial. Cuando vemos acá a este pastor de ovejas con muchos, esto es esencialmente lo que queremos que entendamos basado a la enseñanza del rey Salomón. Él dice que cuando vayamos a la casa de oración o a la casa del Señor, porque ya no hay templo de Jerusalén, que nuestro oído esté presto al mensaje. Quiere decir que cada vez que alguien se acerca, como en aquel
entonces se acercaban al templo de Jerusalén, que el oído esté presto y corregir las deficiencias que pudiésemos tener, para que nosotros no seamos igual a los necios. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con el necio? ¿Qué hace un necio? ¿Ven en el cuadro? Un hombre con muchas ovejas. Esto significa que el necio iba al templo, llevaba su cordero, pero no cumplía el requisito para que esa oveja pueda alcanzar el objetivo de hallar un perdón. Vamos a ver el verso en una versión hebrea que habla un poco diferente. Nos vamos y dice de la manera siguiente, versión hebrea como lo pueden ver. Pon atención a tu pie cuando entres en la casa de Dios y disponte a escuchar. Bueno, ya explicamos esto. Es mejor eso que los sacrificios que brindan los insensatos, porque no saben que hacen mal. O sea, está hablando de los sacrificios de animales. Entonces, un insensato dice que no sabe que hace mal, él peca y en su imaginación él cree que la siguiente vez lleva otro animalito y es perdonado. Tristemente, estimado amigo, amiga, los sacrificios tenían reglas. Cómo presentar un sacrificio, y si se hacía correctamente, se lograba el objetivo, que era lograr un perdón ante nuestro Creador. Muy bien, habiendo visto esto, vamos a ver uno de los puntos esenciales. Esto es muy curioso y muy hermoso. Tenemos acá, dice el libro de Levíticos 4:4, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano en su cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Note que este era un presente para pedir un perdón. Hay algo aquí que quizás a todos nos puede dar curiosidad, y podemos preguntarnos, ¿por qué el sacerdote o la persona quien iba a llevar este presente iba a poner, dice, su mano en la frente? ¿Cuál era esto? Bueno, vamos a explicar quizás una parte que nuestros sabios, los grandes maestros del ayer, pues han quemado noches para regalarnos parte de este conocimiento. Ese acto hermoso que hacía aquel israelita que ponía su mano en su frente era recordando los pecados o los errores que quizás se hizo con nuestro cuerpo físico. Y como ese animal era el que iba a ser sacrificado para alcanzar el pecado, esa era la razón por la cual ponía su mano en su frente. Era el mandato para corregir los pecados que se había hecho con el cuerpo físico. Así es que este paso era indispensable. Era un paso que todos lo tenían que hacer cuando se trataba de un sacrificio para perdón de pecado.
No es como a veces nos imaginamos y quizás pensamos que alguien quería ofrecer y quizás pues aquella persona decía, bueno, aquí está mi sacrificio, llévenlo al templo y era todo. No, habían pasos a seguir y ya vamos a ver otro paso muy esencial, como vamos a leer en el siguiente verso de la escritura, Levíticos 5, 5 y 6. Note cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios. Y será que cuando pecares en alguna de estas cosas, confesará en aquello que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que ha cometido una hembra de los rebaños. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ahí tocamos la parte esencial. Escuchen. ¿Puede notar usted acá una figura de un hombre confesando? Primer paso pudimos notar que era poner la mano en su frente. Hoy dice que hay un paso más, es confesar. Todos nosotros quizás nos podemos preguntar, ¿por qué confesar ante un animalito enfrente de un animal? ¿Por qué se dio esa orden así de parte de nuestro Creador? Eso es para recordar y lograr la corrección de que muchos de aquellos, quizás como hoy en día nosotros, pecamos con nuestra habla, quizás criticando a algún prójimo, hablando quizás palabras que no tendríamos que hablar. De esa manera se alcanzaba el perdón, confesando. Estos pasos que hemos visto son muy importantes. En conclusión, lo que podemos notar dentro de estos sacrificios tan importantes que el pueblo de Dios lo tenía en la época del templo, era muy hermoso. Cómo Dios había asignado esta forma para alcanzar un perdón. Y algo muy, quizás lindo de entender es que la persona quien había pecado iba a estar enfrente cuando el animal sea degollado. La pregunta es ¿por qué? Para que él aprenda a corregir, a ver de que él era el merecedor de ese castigo y no aquel animal que tuvo que perecer. Así es que, amados hermanos, esta es la enseñanza tocante a esto. De esta manera funcionaron los sacrificios en el templo de Jerusalén. Ahora quiero decir algo. Desde tiempos antiguos hubieron algunos hombres quienes en su corazón y en su mente pensaron que iban a dar sacrificios y sin arrepentimiento, violando las leyes de Dios, pero Dios les hizo entender que no fue eso el plan. Los sacrificios tenían algo muy esencial y era corregir. Y vamos a ver uno de los versículos en donde nos muestra una gran enseñanza basado a los sacrificios. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 15 y versos 22. Note lo que dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Qué hermosa esta enseñanza. O sea, estimado amigo, no hay cosa más apreciada por nuestro Padre, por nuestro Creador, que la obediencia hacia Él. Saúl, el primer rey de Israel, se equivocó. Dios le dio una orden de que vaya, pelee y haga el trabajo que él tenía que hacer, que destruya todos los animales, todo lo que era pues, vacas, el ganado, y él piensa hacer algo bueno según él en llevar el ganado más gordo, y dijo, no, pues esto lo vamos a llevar al Señor y lo vamos a sacrificar. ¿Cómo es que se va a perder? Samuel lo corrige drásticamente y le hace entender que a nuestro Creador no hay cosa más hermosa que lo haga sentir feliz que la obediencia. Y esa es la invitación para usted y para mí. Esto es muy importante para nosotros, porque de esa manera lograremos muchos beneficios en este mundo. Quisiera leer esto, dice el profeta Isaías, otro de los casos en donde Dios definitivamente, Él dice que aborrece, hablando siempre de los sacrificios. Isaías capítulo 1, dice el verso 11, ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos de cabrillos. Nuestro Creador, a través del profeta Isaías, llegó a un momento de detestar estos sacrificios. ¿Por qué? Porque se les olvidó a nuestros hermanos hebreos llevarlo, cumpliendo el requisito que era el arrepentimiento. Lo llevaban nomás ya por una costumbre, porque creyeron que así lo iban a hacer, sin cumplir el verdadero objetivo. Hoy en día, amados amigos y hermanos, estamos invitados a ir a la casa de Dios, pero poner presto nuestro oído y aprender a superar nuestras deficiencias que pueden existir en nosotros y que causan molestia a nuestro Creador. Estamos invitados. Muy bien. Siguiente paso. Lo importante de esta generación es que vino un hombre enviado por Dios, que es a saber, su Hijo, y Él hizo un sacrificio grande para que todos nosotros alcanzáramos un perdón. Note lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, 16. Creo que muchos lo pueden hasta de memoria, pues ya lo tienen archivado en sus mentes. Qué hermoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios, en su grande amor, envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En conclusión, creer en el sacrificio del Hijo de Dios, hay una esperanza de vida que nos da a todos los humanos. Pero ojo, este creer es un creer que la Biblia misma lo explica, que es un creer
que nos motiva a corregir nuestros males. Porque hay un creer, como dice Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero tristemente ellos no se arrepienten. Ellos ya tienen su paga, el castigo eterno. Y esa forma de creer no nos sirve de nada. Decir, oh no, pues yo creo, sí, Jesús murió, Jesús se sacrificó. El creer que nosotros tenemos que admitir en nosotros es lo que dijo Pablo, que el que cree es bautizado. O sea que hay un paso que nos lleva a encaminarnos, a humillarnos delante de nuestro Dios. Ese es el creer. Y vamos al siguiente versículo para concluir. Esto es lo que revela el siervo de Dios en el Evangelio de Juan. Dice, es Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pueden notar, aquí hemos querido mostrar Jesús como un cordero. Así como se sacrificaba en el Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén, para que un hombre alcance el perdón, hoy Jesús de Nazaret, dice Juan, lo testifica, el Cordero de Dios. Estimado amigo y hermano, esperamos que esta enseñanza nos lleve a nuestro conocimiento y entender el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que no suceda quizás como lo que sucedió, lo que profetizó Isaías. Dios le dijo, estoy harto de estos sacrificios. A lo mejor puede suceder en nuestra generación si nosotros no nos arrepentimos. Podemos quizás decir, sí, Jesús fue crucificado por mí, y nos mantenemos en la misma situación pecaminosa. Que el Eterno nos brinde de su auxilio y todos nosotros poder ceder a hacer su santa voluntad y lograr días buenos en este mundo y en el mundo venidero. Esperamos que Dios te bendiga a todos ustedes y que disfruten de este hermoso mensaje. Paz a vosotros.